Una estimación jamás debe ser considerada un dato fidedigno e inequívoco. Lo voy a poner así de entrada porque una estimación tiene mucho margen de error, tiene variables controladas, tiene otras variables que ni se tienen en cuenta, además de que nadie ve el futuro y por lo tanto no sabes qué puede llegar a pasar y modificar dicha estimación. Así que una estimación es eso, algo que creo que puede llegar a pasar bajo las reglas y normas que tenemos hoy, y también puede ser considerado una línea a trazar para ver a final de esta estimación cómo salió lo que se esté viendo. Ejemplo, si estamos hablando de inflación y te hablan de una estimación de 10,1 como el presupuesto, bueno, veamos a fin de año si ese 10,1 se cumplió, si fue mejor, o sea, hubo menos inflación o si hubo más inflación, para poder tener una buena hoja de ruta. Para eso también sirve una estimación. Ahora, ¿por qué empezar de esta forma el video? ¿Cuándo la inflación en Argentina va a tener un dígito anual? Esto es una estimación. Y es una estimación que más de uno va a querer agarrarse, pero esta tiene algo puntual. Recordemos que la economía mama muchísimo de la historia y por lo tanto tenemos bastante para ver. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos. Lo primero es que algunos ya te dicen, febrero va a romper el piso del 2% para abajo, obviamente. Lo que me lleva a pensar, y sí, seguramente sí, pero ¿qué diferencia nos hace? Yo te puedo decir, con ese criterio, marzo va a romper nuevamente el piso del 2% para arriba, seguramente, porque marzo es un mes inflacionario. No nos dice nada. Estás diciendo lo que todo el mundo sabe. Febrero no es un mes inflacionario y por lo tanto va a bajar la inflación. Marzo es un mes inflacionario y por lo tanto va a tender a subir un poco más. No nos dice nada a nadie. Entonces no nos tomen por idiotas. Lo otro es que, y esto sí me da gracia, sí, están de acuerdo en que la inflación va a seguir bajando. Ok. Pero no como dice el gobierno de que va a bajar bestialmente y que para el año 2027 tenemos un dígito de inflación. Tiene sentido. Ojo, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la historia, lo cual también vamos a hacer, no se suele ir tan rápido de una tasa de inflación alta a un 1% interanual. Y eso es el motivo por el cual te dicen va a ser más paulatino, más pausado, y posiblemente no sea en el 26 ni en el 27, posiblemente sea ya para el año 2028. Y ojo, que hicieron estimaciones de inflación para estos años, 12,7% para el 27, 9,5% para el 28. ¿Esto es un dato real? No, es una estimación. Una estimación que puede fallar por 1000 formas. Por ejemplo, sale la reforma laboral, sale la reforma tributaria, salen algunas medidas que vengan bien, ¡pum! Resulta de que la inflación resulta que baja más rápido de lo esperado. Bien. Resulta de que sale todo mal, la reforma laboral no sale, la tributaria no sale, se aumentan el gasto de las provincias, presionan más impuestos, la cosa se va a la mierda. Te quedas corto con ese 12% o con el 9%, te va a quedar re corto. Ahora, si incluimos que en el 28 sería gobierno nuevo, bueno, resulta que en el 27 hay elecciones, ponele que gana un Kicillof. ¿Vos pensás que vas a tener un 9,5% de inflación con un Axel Kicillof de presidente? No, yo no lo creo. Entonces, hay muchas variables que no están tomando en cuenta. Por eso les digo, esto no es un dato fidedigno, es una hoja de ruta. Pero es una hoja de ruta de acuerdo a las cosas que tenemos y vemos hoy. No a las cosas que pueden salir más adelante. O quizás, ponele, caen los commodities a precios mínimos nunca antes vistos o máximos nunca antes vistos y las cosas también van a ser distintas. Hay muchas cosas que no están en el control de estas estimaciones. Pasemos un poquito de historia porque acá es donde entran los papeles fundamentales para entender por qué te dicen en el 28. Bueno, lo primero es esto, Estados Unidos, 1980, 13,5% de inflación. Sin embargo, el modelo de Paul Volcker empieza básicamente en 1979 con un 11% de inflación. Bueno, pero la inflación subió. Claro, acá vienen los detalles. Las primeras medidas te impactaron hacia la alza, pero después ves la caída de la inflación. Para 1983, la inflación había pasado a 3,2%. ¿Ok? Podemos ver que pasar de un 11 a un 3 tardó varios años. Ahora imagínate que Milei asumió con un 211. 211, no 2,11, 211. Pasarlo un dígito no es tan fácil. Al principio bajarla es más fácil. ¿Por qué? Porque vas a notar mucho más rápido. Lo que nos lleva al segundo ejemplo. Israel, de 500% de inflación en el 85 a menos de 20 durante la década del 90.
Es mucha la diferencia. Mientras más alto empieza la inflación, más fácil es bajarla de inicio y más difícil mientras más bajo el número. Otro ejemplo, México. Un ejemplo más parecido a lo que era Argentina, 160% de inflación. Para 1993-94 la inflación había rondado ya el 2%. O sea, estamos hablando de 7 años para bajar de 160 a un 2%. Sin embargo, esto se arruinó en el 94-95 por la crisis del tequila, así que... detalles. Pasemos a un ejemplo que refleja esto de mientras más baja la inflación y querés bajarla, más difícil es. Colombia, 1990, 35% de inflación interanual, y para que llegue a un 4% tardaron 10 años. 10 años. O sea, la cuestión de la inflación no es tan fácil como muchos lo quieren hacer creer, más que nada del lado del kirchnerismo, lo cual yo creo que serían los primeros que tienen que cerrar el hocico, considerando de que vamos a iniciar la guerra contra la inflación. Teniendo un 2 dígitos y se fueron con un 3 dígitos. A ver. Musa, compadre. Musa ustedes. Otro ejemplo, Chile, de un 30% para bajarla a 12%, 4 años. No es algo que se haga de un día para el otro. Y ese es el motivo por el cual las estimaciones te dicen, va a ser más paulatino. No es que el Estado Nacional va a decir, bueno, 2026 10%, 2027 por abajo, listo. No, es algo que mientras más baja la inflación ya la tengas, más difícil es seguir bajando. Y nos quedan dos factores. El primero es lo llamado inflación cambiaria, o sea, el tema del tipo de cambio. Y ya sé que me vas a decir, kirchnerista de turno, porque me lo han dicho hoy y me he reído bastante. No es que para los liberales la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. ¿Sí? ¿Y por qué hablas de inflación cambiaria? Porque también es un fenómeno monetario. Así de simple. No, porque si quieren algún día lo vemos, pero es un fenómeno monetario. Bueno, volviendo al tema, el tema acá es, no sabemos qué va a hacer Estados Unidos. Capaz que tome medidas que precien su moneda o que deprecien su moneda, lo que podría impactar positiva o negativamente al tema de la inflación. Hay cosas que no dependen de nosotros y por lo tanto, tanto las estimaciones del gobierno como las de los privados suelen fracasar por esas cosas que no dependen de nosotros o que ni siquiera podemos imaginar que puede llegar a pasar. Sin embargo, esto sería el efecto más mínimo. Difícilmente tengamos un impacto fuerte por el tipo de cambio en la inflación, porque el impacto fuerte ya estuvo dado cuando fue la devaluación de diciembre 23. Así que eso, descartado, sería algún puntito más, pero no va a ser gran cosa. Y lo otro sí, que esto sí es importante, es el tema de las tasas de interés. Porque, a ver, pongámoslo así. Si la tasa media está en 28.1%, no está acorde con la inflación estimada de 10%. No está acorde y por lo tanto ese es el punto por el que se rigen de decir, che, el gobierno está siendo muy optimista y la tasa de interés no acompaña ese optimismo. Ese punto sí es cierto y por lo tanto, para poder siquiera imaginar que el gobierno vaya a tener razón con un 10% de inflación interanual, debería de caer un poco la tasa de interés. Aunque las estimadoras sí te hablan de que va a seguir cayendo la tasa de interés, hablando de que para final del año 2027 estaría en torno a 15,8%. Ahora, la conclusión de esto va a ser simple. Todos los números que hemos nombrado, exceptuando los históricos, no tienen valor. Son solamente una hoja de ruta. Nada más. Nada más. Ese 15,8%, esas estimaciones de inflación, todo es una hoja de ruta. Nada más. Ahora, en lo que sí podemos coincidir todos es que la inflación, por lo menos hasta las elecciones del año 2027, va a seguir bajando. ¿Por qué no ir más allá? Porque no sabemos el futuro. Por lo menos hasta acá sabemos quién carajo gobierna. Pero en las elecciones del año 2027, pues no sabes si te gana un Kicillof. Si te gana un Miriam Bregman o un Nicolás del Caño. Siendo ese el caso, ponerle un Nico del Caño o un Kicillof. Sí, el dólar se va a ir a la mierda, la confianza se va a ir a la mierda y por lo tanto la inflación se va a ir a la mierda. Por eso no puedes hablar más allá. Así que, para el año 2027 vamos a tener la respuesta si solamente nos asomamos al final del pozo para ver si estaba lindo el día o si no nos gustó y nos tiramos de vuelta hasta el fondo del pozo. Eso lo va a determinar las elecciones del año 2027. Pero bueno, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.